En este video vamos a tratar de resolver un ejercicio de la parte de gases de química. Si no vieron el video en donde expliqué cómo funcionan y cómo se comportan los gases, pasen a verlo, así entienden mejor esto. Básicamente lo que vimos fue la ecuación de gases ideal, que decía que la presión inicial por el volumen inicial sobre la temperatura inicial tenía que ser igual a la presión final por el volumen final sobre la temperatura final. Y vimos tres leyes de los gases. La primera ley hablaba de la temperatura constante y cómo variaban las otras dos magnitudes cuando se mantenía la temperatura constante. Entonces, si aumentaba el volumen, iba a disminuir la presión. La segunda ley era la que describía qué pasaba cuando mantenía la presión constante y en este caso, si aumentaba la temperatura, debía aumentar el volumen para mantener la presión constante. Y la última ley era la tercera ley, en donde la magnitud que se mantenía constante era el volumen. Y en este caso, cuando aumentaba la temperatura, aumentaba la presión del sistema. Otro dato importante que tienen que saber a la hora de resolver ejercicios de gases es que cuando hablan de condiciones normales de presión y temperatura, se están refiriendo a una presión igual a una atmósfera y a una temperatura igual a 0 grados centígrados, lo que es igual a 273 Kelvin. También otra cosa importante era que siempre la temperatura debía estar en Kelvin y la presión y el volumen debían estar en las mismas unidades, tanto inicial como final. Entonces, vamos a resolver el ejercicio. El ejercicio me dice que tengo un cilindro de un volumen de 1000 centímetros cúbicos, en donde tengo nitrógeno molecular y tengo una situación inicial en donde la presión inicial es 0,75 atmósferas y la temperatura inicial es 10 grados centígrados. Lo pongo al sol a este cilindro de 1000 centímetros cúbicos y al cabo de un tiempo tengo una situación final en donde la temperatura final es 28 grados centígrados y quiero saber qué presión va a tener ahora el sistema. Como es un cilindro, voy a tener mi situación de volumen constante. Entonces vamos a escribir la ecuación de gases, P inicial por B inicial sobre T inicial tiene que ser igual a P final por B final sobre T final. Como el volumen es constante, es igual a ambos lados y por lo tanto lo puedo descartar. Así que lo voy a borrar. Entonces me queda que la presión inicial sobre la temperatura inicial es igual a la presión final sobre la temperatura final. Yo les dije que la temperatura tenía que estar en grados Kelvin, así que lo que vamos a hacer es pasar esta temperatura a grados Kelvin. ¿Cómo? Sumándole 273 más 10, 283. Y en este caso, más 273, esto es Kelvin, me da 301 Kelvin. Entonces, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a despejar lo que quiero saber, que es la presión final. Entonces me queda que la presión final va a ser igual a que este que está dividiendo va a pasar multiplicando. Temperatura final sobre temperatura inicial por presión inicial. Ahora solo me queda reemplazar los valores. Presión final va a ser igual a 301 Kelvin sobre 283 Kelvin por 0,75 atmósferas.
que era la presión inicial que tenía. Kelvin con Kelvin se van y me va a quedar la presión como debe ser en atmósfera. Esto me da un total de 0,79 atmósferas. Fíjense lo importante que es pasar la temperatura a Kelvin. ¿Por qué? Porque si yo hago 301 sobre 283, me da 1,06. En cambio, si hago 28 sobre 10, que eran las temperaturas en grados Celsius, esto me va a dar 2,8. Es mucha la diferencia y esto tiene que ver con que Kelvin y grado centígrado no es una equivalencia, sino que es una suma. Ahora, este ejercicio era fácil porque tengo volumen constante. Vamos a hacer uno en donde ninguna de las variables sea constante. Entonces, mi ejercicio me dice que tengo una presión inicial de 1520 milímetros de mercurio, un volumen inicial de 1 decímetro cúbico, una temperatura inicial de 30 grados centígrados y que tengo oxígeno. El oxígeno es el gas que estoy estudiando. Esto era la situación inicial. La situación final, tengo un volumen final de 200 centímetros cúbicos y una temperatura final de menos 20 grados centígrados. Y lo que quiero averiguar en este caso es la presión final. Entonces, cuando yo escribo mi ecuación de gases, me queda inicial igual a final, y acá no puedo deshacer de ninguna variable, porque todas van a cambiar. Y lo que quiero despejar otra vez es la presión final. Pero antes de despejar, me doy cuenta de que primero tengo que pasar la temperatura a Kelvin y de que los volúmenes están en magnitudes diferentes. Entonces, lo que voy a hacer es pasar este decímetro cúbico a centímetro cúbico porque todo tiene que quedar igual. Un decímetro cúbico son 1000 centímetros cúbicos. 30 grados centígrados más 273 para transformarlo en Kelvin son 303 Kelvin. Y menos 20 más 273 son 253 Kelvin. Ahora sí, voy a despejar la presión final. P inicial por B inicial sobre T inicial. Ahora, esta temperatura que acá estaba dividiendo me va a pasar multiplicando. Y este volumen que me estaba multiplicando me pasa dividiendo. Ahora sí, voy a reemplazar con los datos que tengo. La presión inicial era 1520 milímetros de mercurio. El volumen inicial era de 1000 centímetros cúbicos. La temperatura final eran 253 Kelvin por 253 Kelvin. Todo esto sobre 303 Kelvin por 200 centímetros cúbicos. Todo esto me va a dar una presión final de 6.346 milímetros de mercurio. Entonces, acá tengo la presión final. La cuenta no es muy difícil, el despeje es un poquito más complicado porque yo no pude tachar ninguna de las variables. ¿Y qué pasa si me piden que la presión la exprese en atmósferas y no en milímetros de mercurio? Bueno, yo sé que 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera. Entonces, 6.346 milímetros de mercurio van a ser X. 6.346 por 1 dividido 760 va a ser igual a 8,35 atmósferas. Fíjense que al no mantener nada constante,
pasó algo bastante lógico, porque al disminuir el volumen, me aumenta la presión y lo disminuí casi 5 veces al volumen. Y la temperatura, si bien bajó un poco, no llegó para que el aumento de presión no sea tan grande. Bueno, espero que lo hayan entendido, los espero en un próximo video.